A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, Estado Anzoátegui, desde Venezuela para todo el mundo, en las 90 naciones donde nos están viendo. Hoy, con una invitada de lujo en Miércoles de Salud, con nuestro coanfitrión eterno, perenne, el doctor Leopoldo González. Y hoy con una invitada muy especial, la doctora Silvia Tirado, médico cirujano egresada de la mejor universidad de Venezuela, que se pongan celosas todas las universidades. Doctora, ¿dónde egresó? La casa que vence la sombra. Diga el nombre completo. La Universidad Central de Venezuela. Desde la Universidad Central de Venezuela, la doctora Silvia Tirado, médico internista, endocrinóloga. Ya vamos a hablar sobre esas dos especialidades, doctora. Las dos especialidades que domina perfectamente por estudios también el doctor Leopoldo González. Vamos a sentarnos. Hoy, miércoles de salud para todo el mundo. Doctora Silvia Tirado, médico internista y endocrinóloga, médico cirujano general, Universidad Central de Venezuela. ¿Cuándo egresó, doctora? En el año 2000, imagínate. En el Millennium. En el milenio. Facilito. Y2K, ¿no era que le decían? 23 años, ¿ah? 23 años de egresada. Se dice fácil. Sí. La doctora, usted sabe, doctora, que en Venezuela decimos siempre, desde la época de nuestros abuelos, Polo, que vaca chiquita siempre, novilla. Novilla, vaca pequeña siempre novilla, correctamente. Así es. O sea, siempre joven. Especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas. Ya vamos a hablar sobre todo eso. Aquí veo también que estuvo por el Hospital Clínico Universitario de Caracas y actualmente en libre ejercicio y está aquí en Lechería, en la clínica Day Hospital del buen amigo Julio Galante, en la ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela. Doctora Silvia Tirado, dígale a su cámara, a su audiencia, ¿de qué se trata su especialidad? Bueno, la endocrinología, como todos saben, es la rama de la medicina que estudia las hormonas. Dirán, eso es muy amplio, ¿qué quiere decir hormonas? Todas las enfermedades asociadas a ellas como problemas de tiroides, diabetes, la terrible pandemia que estamos viviendo que es la obesidad y, por supuesto, muchas enfermedades asociadas a otras glándulas como las suprarrenales. Es muy amplio. Hablar de endocrinología es hablar un mundo de la medicina interna y de la endocrinología como tal. ¿Cómo están los venezolanos en esa área? ¿Salen raspados? ¿Salen bien? ¿No tienen alteraciones de su metabolismo? O sea, ¿cómo están
en esa materia los venezolanos? Supongo que tiene que ver, como todas las otras ciencias médicas, con la ingesta también, o no tiene que ver nada el metabolismo con la ingesta diaria. Sí, el venezolano, así como la población mundial, no se escapa de esta terrible pandemia que es el sobrepeso y la obesidad, porque esto tiene que ver con factores de riesgo como mala alimentación, sedentarismo, el exceso o el consumo excesivo de carbohidratos, que traen como consecuencia que estos pacientes pueden incrementar de peso en forma progresiva y asociarse esta terrible pandemia, como te comentaba. Por otro lado, no solamente la obesidad, sino que estamos cursando en la actualidad con muchos problemas a nivel de tiroides, asociados con, estamos saliendo del COVID-19. Bueno, no estamos saliendo, estamos intentando sobrevivir a esta terrible pandemia. Y este virus ha alterado muchas cosas en nuestro organismo, ha generado anticuerpos que para tratar de matar el virus también han generado anticuerpos que nos han dañado la tiroides, nos han dañado nuestro páncreas. Entonces estamos viendo cada vez más pacientes consecuencias de este proceso infeccioso que pueden tener problemas a nivel tiroideo, a nivel pancreático y desarrollar una diabetes o desarrollar esta terrible entidad que es el sobrepeso y la obesidad. Para los que somos en el tema totalmente ignorantes en el tema médico, que no lo estudiamos, usted es egresada de una universidad, usted estudió durante muchísimos años medicina, ¿qué función tiene en el organismo la tiroides? Mira, la tiroides es el eje de muchas funciones. A nivel cardiovascular regula lo que es la frecuencia cardíaca, a nivel de piel regula lo que es lubricación, a nivel de centros de nuestro cerebro regula lo que es la temperatura, la capacidad de responder ante el frío o el calor, regula lo que es el metabolismo. Muchas personas piensan que cuando tenemos problemas de tiroides engordamos y no es así. Tenemos que tener un problema de tiroides muy severo para generar un sobrepeso y una obesidad. Más bien, la tiroides nos va a controlar otros órganos y sistemas cardiovasculares y a nivel hepático nos controla lo que es el metabolismo de las grasas, colesterol, triglicéridos, que por supuesto puede ser un factor de riesgo para posterior presentar sobrepeso y obesidad. Muy bien. Doctor Leopoldo González, su colega. Sí, fíjate que interesante cuántos programas tenemos ya y en todos, sin excepción, se ha venido tocando el tema de la buena alimentación, de la buena calidad de vida, de hacer ejercicio, y aquí en endocrinología tiene también muchísimo que ver. La doctora se ha referido a la pandemia de la obesidad y es verdad, hay factores externos, podemos hablar de lo que estaba diciendo la doctora ahorita, del COVID-19, hay factores genéticos, hay gente que tiene una predisposición genética para algunas otras enfermedades, pero la gran mayoría, hablando de estadísticas, es que necesita tener una mejora en su estilo de vida, en la alimentación y en la actividad. Tenemos que erradicar el sedentarismo y tenemos que inculcarle a la población en general y sobre todo a los más jóvenes en que hay que alimentarse de mejor manera. La doctora nombró los carbohidratos, el azúcar, la diabetes, la hipertensión son enfermedades prevenibles que con un buen estilo de vida se pueden, repito, valga la redundancia, prevenir y curar. Y en la endocrinología también tienen muchísimo que ver el páncreas, la insulina, el hígado. Todo esto pudiese ser con una buena alimentación y una buena calidad de vida. Podemos llevar una vida saludable, podemos tener una tiroides saludable, podemos tener un hígado saludable, un páncreas saludable con esto. Ahora, bueno, la vida nos ha llevado, el modernismo nos ha llevado a esto. Para eso están los doctores en endocrinología, para ayudarnos a guiar y para ayudarnos a mejorar en todo este tipo de enfermedades. ¿Y qué preguntaría usted a su vecina y a su colega? Para simplificar las cosas y que nuestra audiencia pueda entender, doctora, las hormonas. ¿Qué son las hormonas en general? Para que, como decía Leo ahorita, el que no ha ido a una universidad que entienda qué son las hormonas. Sí, las hormonas son sustancias que produce nuestro organismo
en unas estructuras específicas que se llaman glándulas. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las endocrinas son las que producen sustancias que van a ejercer una función dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos la tiroides, es una glándula que produce una hormona que es la tiroxina y triiodotironina, que muchos la conocen como T3 y T4, que son esas pruebas que mandan a realizar en los exámenes para ver cómo está la tiroides. Eso es una hormona, T3 y T4. Otro ejemplo, el páncreas produce una hormona que se llama insulina, que todos hemos escuchado hablar de lo que es la insulina, que es la hormona que controla la glicemia cuando comemos algún alimento, específicamente los carbohidratos. Entonces, ¿Y tiene que ver mucho con la diabetes también? por supuesto, porque la diabetes es una enfermedad donde no hay puede haber dos tipos. Una donde no hay producción de esta hormona, que es la insulina, porque hay un daño genético o autoinmune en el páncreas, generalmente son los niños, y estos tienen una diabetes llamada tipo 1, que no producen esta hormona que se llama insulina, y como no la producen, simplemente sube la glicemia. En cambio, tenemos la otra diabetes, que es la tipo 2, que es la que podemos prevenir con el ejercicio, con la dieta, con una alimentación adecuada, donde estos pacientes sí tienen insulina, pero es de mala calidad. No se produce insulina de buena calidad y por eso es defectuosa y empieza a subir progresivamente esa glicemia en todo lo que es la historia natural de la diabetes como tal. Perfecto, doctora. Usted sabe que el tiempo en televisión Sí. es limitado, dictatorial, Sí. militar. Tenemos unos horarios que no nos podemos salir de eso porque el coordinador, Mesías Andrés, se vuelve loco por allá y hace muchas señas. Ya regresamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Silvia Tirado. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada, la doctora, médico internista y médico endocrinólogo. Es una maravilla, es una ciencia profunda, seria, buena. La doctora Silvia Tirado, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Mucho cuento, doctora. Esa universidad ranqueada mundialmente, siempre. Doctor Leopoldo González, todos sus invitados dicen siempre, y lo vamos a hacer desde hoy, una campaña con la colaboración de la doctora Silvia Tirado, por su especialidad. Desde hoy vamos a hacer públicamente, y que nos vean las 90 naciones del mundo, vamos a ser enemigos públicamente de la ingesta del azúcar. ¿Qué le parece? Me parece una maravilla. Me parece Es un pacto, extraordinario. entonces. Sí, Es un señor. pacto. Extraordinario. No hay que consumir azúcar. No hay que envenenar su cuerpo. El azúcar es veneno. Después de esto, de este mensaje que lo vamos a hacer todos los miércoles de salud. Dolores, ¿me estás oyendo por allá? Esa es la productora del año. Dolores Valerio. Doctora Silvia, siempre uno oye, sin ser médico, que existe hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente como su nombre lo dice, hipo o hiper es dependiendo si la glándula produce mucha hormona tiroidea o poca hormona tiroidea. Cuando la glándula produce muy poca hormona tiroidea se denomina hipotiroidismo. ¿Y qué puede ocasionar esto? Que haya daño de la glándula, bien sea por anticuerpos que le estén dañando, nódulos que estén presentes, medicamentos que pueden incluso dañar la estructura de la glándula. Y al no producir lo que decíamos, las hormonas suficientes, que son la T3 y T4, el paciente tiene un déficit de ellas y por eso se denomina hipotiroidismo. Y puede tener síntomas como cansancio, debilidad, se puede edematizar, puede haber caída del cabello, puede tener intolerancia al frío porque no regula lo que es la temperatura, puede tener problemas de colesterol, triglicéridos. Son los síntomas que se ven como muy en específicos, que pueden parecer a cualquier otra entidad, pero que
si un especialista les llega y los evalúa, puede determinar que tiene un hipotiroidismo. Sí. Eso sería el hipo. En Ah. cambio, el hiper- hipertiroidismo claro. es que más bien produce exceso de hormonas tiroideas. La glándula está desordenada, produciendo muchas hormonas tiroideas. Eso lo estamos viendo muy frecuente, pacientes post-COVID, que se activa la glándula, se inflama y origina, una de las manifestaciones son las tiroiditis postvirales, empieza a producir mucha hormona tiroidea y pasa lo contrario. ¿Y la solución cuál es? Depende de la causa. Por ejemplo, en el hipotiroidismo es darle tratamiento sustitutivo, darle hormona tiroidea, que es la popular levotiroxina que conseguimos en las distintas farmacias. En cambio, en el hipertiroidismo, depende de la causa, podemos darle drogas que bloqueen la producción de la hormona tiroidea o depende si el paciente tiene alguna condición o algo, darle yodo radioactivo, pero siempre buscar la solución. O frenar el exceso de hormonas o darle hormonas si no la está produciendo. Físicamente, tóquese usted su tiroides. ¿Dónde queda? La tiroides, yo le digo a mis pacientes que está ubicada acá en el cuello, delante de la tráquea. La tráquea es como el tubito por donde pasa el aire que va para los pulmones y a este nivel la pueden ubicar, ¿ok? No debería palparse ni visualizarse, es lo normal. Pero si está palpable o presente, es que debe ser evaluada por un médico para determinar cuál es la causa de que se presente. Que es como una pequeña inflamación cuando uno ve como una persona y tiene, le dice, imagínate- sufres de la tiroides, porque uno ve cierta inflamación y los médicos dicen, sí, sufre de la Sí, tiroides. el aumento de volumen o de tamaño de la glándula se llama bocio. Y la glándula, imagínense, es como una mariposa, donde está el cuerpo de la mariposa, que sería la tráquea, y las dos alas de la mariposa. Normalmente eso no se ve, pero si está inflamada o si hay algún nódulo o algo, se puede visualizar, y entonces son los pacientes que de repente tú o las personas que ves en la calle con el cuello grande, El aumentado, bocio, que es el el llamado bocio, el bocio. bocio. Exacto. Dígale a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. El hombre después de los 40 años se chequea la próstata una vez al año. La tiroides se debe chequear con cierta periodicidad. La enfermedad tiroidea es más frecuente en la mujer, sobre todo en edad comprendidas entre los 20 y 40 años. Sin embargo, no es exento el hombre de tener problemas de tiroides. ¿Cuándo nosotros debemos chequear a una paciente o a una persona que tenga problemas de tiroides? Cuando tenga síntomas sugestivos. Por ejemplo, una persona que esté perdiendo mucho peso, que tenga taquicardia, que tenga el cuello aumentado de tamaño y los ojos brotados, eso nos habla de que está produciendo mucha hormona tiroidea y que puede estar cursando con un hipertiroidismo. O más bien una persona lenta, con flojera, con dolores musculares, intolerante al frío, aumentando de repente un poquito de peso, aunque les dije que no es una causa de aumento de peso, también es un indicativo de chequearlo. Una señal. Exactamente. En las mujeres es muy frecuente los trastornos menstruales, problemas de fertilidad, que se pueden resolver simplemente corrigiendo la función tiroidea. Muy bien. Doctor González, toda suya. Ahí iba a preguntar eso sobre lo de los ciclos menstruales. Las hormonas regulan también el ciclo menstrual de la mujer, ¿verdad? O sea, Sí, yo les decía que las hormonas son producidas por unas estructuras llamadas glándulas, ¿verdad? El ovario, en el caso de la mujer, o los testículos, en el caso del hombre, producen hormonas. En la mujer produce estrógenos y menor cantidad de testosterona, en cambio en el hombre produce la testosterona. Esas son hormonas. Entonces, el ciclo menstrual de la mujer va a estar regulado por estas dos hormonas específicas que son los estrógenos y en menor cantidad la testosterona. pero algo a revisar entonces, una mujer con una alteración del ciclo menstrual serían las hormonas. Por supuesto, porque todas se relacionan. Claro. Podríamos decir, ¿y por qué la tiroides tiene que ver con los ovarios? Porque ellas regulan los ciclos menstruales a través de la liberación de la estimulación allí del ovario de estas hormonas que son los estrógenos. Entonces, una mujer con problemas tiroideos, fácilmente su único síntoma puede ser trastornos menstruales. Yo siempre digo que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero Sí. tiene que funcionar como un reloj suizo. Exacto. Tiene que funcionar como un reloj suizo y si las hormonas están bien,
La mujer tiene un ciclo menstrual regular y, por supuesto, si hay alguna alteración en alguna parte, se va a ver afectado, van a venir esas alteraciones y un médico tiene que tener el suficiente ojo clínico, la suficiente experticia para poder evaluar al paciente como un todo y poder dar con la causa de la enfermedad o de la patología que está produciendo en su momento. Doctora, en su consulta, ¿cuál es la causa más frecuente de la consulta para la doctora Silvia Tirado? En estos momentos, la causa más frecuente es la obesidad, el sobrepeso. Es uno de los motivos de consulta principales en mi consulta. Usted dijo que era una pandemia. Sí, es una pandemia. Es la pandemia crónica que estamos viviendo. En Venezuela. En Venezuela y en el mundo. Pandemia es mundial. Mundial. Exacto, entonces. Mundial. Es un grave problema de salud pública porque la obesidad no es solamente la parte estética, el aumento de peso, sino que se ha asociado a problemas articulares, a problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, a cánceres. Hay hasta 11 tipos de cáncer asociados a obesidad. Entonces, es una pandemia que se nos está yendo de las manos y tenemos que tratar de buscar soluciones antes de que vengan todas las complicaciones asociadas a ella. ¿Desde cuándo para ambos médicos, desde cuándo se considera una persona obesa? Hay un valor específico, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se llama índice de masa corporal. Entonces, se saca una relación entre el peso y la talla del paciente, y cuando ese índice está por encima de 30, se denomina que el paciente es obeso. Y hay unas escalas. No tiene que ver entonces nada con el peso. Sí, se Tiene que ver con relaciona el peso, pero el cierto peso y la porcentaje. talla. El peso y la talla. El peso y la talla, porque no es el mismo una persona alta lo que va a pesar que una persona más baja. No, es lo mismo que venga alguien de 1,50 con 60 kilos, a alguien de 1,80 con 60 kilos. A lo mejor el de 1,50 hay un poquito de sobrepeso allí. Sí, por eso lo de la obesidad que estábamos hablando es inclusive cuánto gasta un Estado en atender pacientes diabéticos, en atender pacientes hipertensos, en atender pacientes con problemas en las rodillas, en dar sillas de ruedas, en operaciones de cadera, en operaciones de todo, por la pandemia que usted está hablando de la obesidad. Bueno, y usted lo ve en su consulta día a día por el hecho mismo que también es internista. Entonces, todo eso lleva a pacientes con patologías que son total y absolutamente prevenibles. Yo pienso que vamos a ahondar un poco de eso, vamos a ahondar de lo que le voy a hablar ahorita, pero más adelante, pero sin descuidar la calidad, el buen estilo de vida. Sin descuidar el buen estilo de vida, tengo entendido que hay una serie de productos que están ahorita muy en boga, de los cuales usted nos puede hablar más profundamente, que son los GLP-1, los análogos del GLP-1. Usted nos puede ilustrar a todo lo que está aquí y sobre todo a la audiencia en un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo. Y las siglas, porque yo no las entendí bien. ¿Qué es eso de GLP-1? Ajá. ¿Quieres lo que quieres saber? GLP-1. Sí, yo le estaba comentando a Polo que efectivamente es una pandemia, se están tratando de buscar soluciones porque el alto costo que conlleva esta patología es altísimo. Entonces hay que tratar de solucionar estos problemas al paciente. Como ese tema es tan importante y tan delicado, pero tan sensible para nuestra audiencia aquí y en el extranjero, vamos a dejarlo al regreso. Perfecto. Ya volvemos con la doctora Silvia Tirado. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada, la doctora Silvia Tirado, médico internista, endocrinóloga. Muy importante esa especialización hoy en día, y nos estaba hablando de la gente obesa. Entonces, doctor Rosales, pregúntele a su colega. Bueno, estábamos tocando un tema interesante, muy en boga. La obesidad, si bien es cierto, es un problema de salud pública, y hemos reiterado hasta la saciedad que debe ser prevenible o curable con el buen estilo de vida
que llamamos buena alimentación, buen manejo del estrés, ejercicio, buen dormir, todo eso tiene que ser una regla en cada uno de nosotros, señores televidentes. Hay ayudas, hay fármacos que nos ayudan a controlar el peso, nos ayudan a manejar la diabetes, y hay uno que está saliendo ahorita, o sea, no, viene de hace tiempo, pero ahorita está muy de moda, unos medicamentos que pueden ser utilizados y pueden ayudar a disminuir de peso, pueden ayudar a controlar los niveles de insulina, los niveles de glicemia, la hipertensión, todo eso, que la doctora nos va a hablar muy bien, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay que consultar con el médico. Cero automedicación, cero que yo me lo voy a poner porque a mí me da la gana. Tiene que ser evaluado por un internista, por un endocrino, que sea quien se los va a administrar. Y bueno, ya la doctora nos va a hablar más a fondo de los análogos del GLP-1. Doctora, ¿qué es GLP-1? GLP-1 es una hormona, que inicialmente me empezabas preguntando qué es una hormona. Esto es una hormona que normalmente se sintetiza en el intestino y a través de un proceso especial que se llama incretina, que le voy a explicar para que entiendan por qué es muy novedoso. Cuando nosotros comemos un sándwich, una arepa, se estimula a nivel del intestino estas hormonas GLP-1. ¿Para qué? Para que el páncreas produzca insulina y nuestras glicemias se mantengan normales. Por eso es que estos fármacos inicialmente se indicaron para pacientes diabéticos, para ayudarlos a controlar sus niveles de glicemia. Pero después se dieron cuenta que perdían demasiado peso, entonces empezaron todos los estudios a nivel mundial y demostraron, y se aprobaron muy recientemente desde el año pasado, para el tratamiento de pacientes con obesidad. Seguimos insistiendo que la obesidad acarrea múltiples patologías asociadas, osteoarticulares, cardiovasculares, a nivel del sistema nervioso central, cánceres, y tenemos que buscar una forma de tratar de resolverla lo más pronto posible. Por supuesto, siempre de la mano con el ejercicio, la buena alimentación, cero azúcar, como el lema que nos está diciendo acá el amigo, pero tenemos que, asociado a esto, buscar herramientas terapéuticas que nos permitan de forma rápida que el paciente pierda peso y después mantenerlo. Y para eso se están utilizando estos medicamentos. Ellos efectivamente tienen unos mecanismos de acciones que permiten, primero, que el estómago se vacíe más lento y por eso te llenas más rápido. Estimula nuestro cerebro a unas sustancias llamadas anorexígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que te quitan el hambre, aceleran tu metabolismo y son muy seguras, con muy pocos efectos secundarios. Y la pérdida de peso puede llegar a ser de un 15% en los últimos análogos. Imagínense, si estamos hablando de un paciente de 100 kilos, puede llegar a perder 15 kilos, y si esto le asociamos alimentación y el ejercicio adecuado, hasta un 20% del peso corporal total. Y ya estamos consiguiendo análogos más nuevos con muchísimos mejores resultados. Caramba, doctora, pero usted está en un área realmente compleja. Sí. Y le explico por qué. A lo mejor de 100 personas, 20 personas irán al médico, 10 personas. Debe haber unas estadísticas, pero deben estar por esos números. Hoy en día que hay las 1000 dietas, dietas no ordenadas por médicos, como en su caso, que tienen la cualidad para decirle a un paciente, aliméntese de esta forma, tome estos fármacos y haga tal o cual ejercicio. ¿A qué dieta hacerle caso? ¿A la carnívora, a la mediterránea, a la herbívora? Hay una cantidad de dietas, a la prehistórica, creo que había una también. Sí. Entonces, aconseje a los televidentes qué deben hacer, porque este bombardeo, cuando no es Sasha Fitness, es la Lola Fitness o Luisito Fitness, o sea, ¿qué debe hacer un ser humano normal frente a tal bombardeo? Porque todo el mundo quiere, obviamente, como dice Polo siempre, lucir bien, sentirse bien, comer bien, pero muchas veces hasta el aprendizaje para comer bien no lo sabemos.
Entonces, ¿y qué dieta es buena y cuál puede ser nociva y perjudicial totalmente para quien la practique? A su cámara, por favor. Yo siempre le digo a los pacientes y a la población en general, que nosotros trabajamos con nivel de evidencia. ¿Qué quiere decir? Para yo indicarle alguna dieta, algún fármaco, algún medicamento, tiene que ser un nivel de evidencia A, donde ha sido aprobado por múltiples estudios a nivel mundial y ha demostrado que da beneficios y no produce daño. Porque el principal papel, ¿verdad, Polo?, de nosotros como médicos es no hacerle daño al paciente. Entonces, pueden haber miles de productos, dietas locas que te van a ayudar a perder peso, pero que a la larga te pueden producir daño. La orientación nutricional de cada paciente es individualizada. Para eso existe un equipo multidisciplinario donde está el endocrinólogo, está el nutricionista y con ellos, incluso hasta los psicólogos, en los pacientes con obesidad y sobrepeso a veces necesitamos apoyo psicológico y con ello nosotros vamos a decidir cuál es la opción terapéutica mejor para el paciente. Estas dietas de moda de cero carbohidrato o dietas mediterráneas o ayunos intermitentes no pueden ser utilizadas por todos porque, como tú bien lo dices, cada paciente es un universo y tiene ciertas patologías asociadas que van a interferir o no en el tipo de alimentación que vamos a indicarle. Es del manejo del nutricionista, no del endocrinólogo, el tipo de dieta específico que le vamos a... Nosotros hacemos sugerencias de cómo debe distribuir los alimentos, hacemos sugerencias de no consumir ciertos alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo los de alto índice glicémico, que son los que le hacen más daño al páncreas. Nosotros nos encargamos más de la parte farmacológica, que como te había comentado, tenemos un arsenal de opciones terapéuticas y estos análogos de GLP-1 son una de las mejores opciones en la actualidad, pero siempre de la mano del nutricionista, que es el que sí se encarga de indicar cuál es la dieta específica de acuerdo al peso. Que es otra ciencia. Exactamente, de acuerdo al peso, al tamaño, ver la cantidad de calorías que debe consumir, si queremos bajarle las calorías y también entra en el equipo, ¿por qué no?, los entrenadores físicos, porque la obesidad es un desequilibrio entre lo que ingresamos y en lo que ingresamos y en lo que eliminamos. Si ingresamos mayor cantidad de lo que eliminamos, ahí aumentamos de peso. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre los ingresos y egresos a través del ejercicio o todas las actividades físicas que estamos mencionando para que o mantengamos el peso o si queremos bajar debemos gastar más energía y bajar la cantidad de ingresos. ¿Qué alimentos se deben eliminar de forma inmediata aparte de los azúcares? Los graves dañinos de nuestro metabolismo son el azúcar refinado. Los demás alimentos no es que sean dañinos, depende cómo los estés consumiendo, cómo los preparas, depende cómo los preparas, depende. ¿Los enlatados? Los enlatados depende de la cantidad que vayas a consumir, la frecuencia que vayas a consumir. Pero los enlatados dicen, doctora, de la cantidad de sodio que puedan tener. Preservativos. La cantidad de amarillo número 5, la amarilla número 5. Pero eso depende, o sea, si yo me consumo un enlatado una vez al mes, eso no me va a producir daño. Ahora, si yo soy hipertenso y esa vez me lo estoy consumiendo, probablemente eso me va a subir la tensión. O sea, eso depende de cada paciente. No hay una dieta estricta que yo le diga, elimine todo. O sea, eso depende de la evaluación en conjunto con el nutricionista. Pero siempre decían nuestras abuelas que comer sano era comer natural. Ya regresamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Silvia Tirado, médico internista, egresada en la Universidad Central de Venezuela. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada de hoy, en Miércoles de Salud, la doctora Silvia Tirado, médico internista, endocrinóloga, ciencia especializada fundamentalmente en las hormonas, controla fundamentalmente también la ciencia, la parte de la
tiroides Las glándulas. y de las glándulas. Es complicada, La imagínate es en 4 complicada. grupos hablar de toda la endocrinología, no Sí. está fácil. No, No es fácil, para nada. pero es muy importante para que la vida del ser humano la lleve normal, que es lo que aspira cualquier ser humano. No me des más, pero no me des menos tampoco. Claro. Quiero vivir sanamente. Sí, Doctor Leopoldo González, su invitada, hágale preguntas que la ponga ahí. No, Vas a ¿sabes qué? sufrir. ¿Sabes que hay algo? Estábamos hablando ahorita de las dietas y de todo eso, y insisto en el tema que habíamos empezado a tocar en los análogos del GLP-1, porque está muy en boga, es una cuestión que está muy moderna y me preocupa y quiero llevarle el mensaje a la audiencia, sin descuidar la buena alimentación. La buena alimentación, ahorita Leo estaba hablando de los tipos de dieta. La dieta la dieta común, si no vamos a hablar, no vamos a individualizar, vamos a hablar de generalidades, es la dieta equilibrada, la dieta balanceada, de todo un poco. ¿Qué hay que eliminar? Bueno, hay que eliminar el azúcar, por ejemplo, cambiar margarina por mantequilla, o sea, los alimentos ultraprocesados, todo eso que hay que quitarlo y comer lo más natural posible, como venía diciendo Leo. Una vez ya visto esto, volvemos al tema de la obesidad, volvemos al tema del sedentarismo, de la mala alimentación. Todos los pacientes se convierten en personas obesas y empiezan a presentar cualquier tipo de desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperinsulinemia, hipertensión, diabetes, todo lo que hemos venido hablando, y aparecen unos fármacos que son estos análogos, los GLP-1. Doctora, tienen, porque, disculpa que antes de hacer la pregunta, porque yo me acuerdo que hubo una época donde aquí empezaron a venir unos medicamentos de Brasil que eran, que producían anorexia, te quitaban el hambre, pero producían taquicardia, producían alteraciones cardíacas, producían alteraciones en el páncreas, producían alteraciones en un poco de órganos. Eran unos medicamentos totalmente dañinos. Y de venta pública. Y de venta pública, sí. Me acuerdo, no, él trae las pastillitas de Brasil. Me acuerdo que ahorita fue muy de moda. Sí. Y aquí han habido una cantidad de fármacos que finalmente producen más daño de los beneficios que traían. Ahora aparece esta droga, lo cual de verdad me tiene muy interesado y sigo estudiándole y le pregunto a usted, que pues, obviamente domina muchísimo mejor el tema que yo, ¿tienen efectos secundarios estos medicamentos, los análogos del GLP-1? ¿Son eficaces estos medicamentos? Son unos medicamentos eficaces y hay algo que tú estás diciendo, que ya los pacientes llegan incluso a la consulta, doctora, yo vengo a colocarme la inyección para bajar de peso. O sea, está muy en boga por todos los beneficios que están colocando y eso que están produciendo, pero eso es muy peligroso, porque incluso lo están administrando en gimnasio, lo están administrando especialistas que no tienen nada que ver con el área de la medicina, porque en la era de tratar de controlar esta pandemia se está metiendo mucha gente viendo que como es una de las patologías de mayor frecuencia de la consulta, quieren tratar de resolverla. Entonces, es cierto, son medicamentos muy seguros que deben ser manejados por el endocrinólogo y sí pueden producir efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios, aunque son muy raros, como su mecanismo de acción es a nivel del páncreas, uno de los que puede presentarse es inflamación del páncreas o la denominada pancreatitis. Es muy raro, pero también es una entidad que es muy, muy severa y esto debe ser manejado también por un equipo médico. Se ha asociado también a patología nodular o nódulos en la tiroides, en animales de experimentación. Pero vuelvo y te repito, para que haya sido aprobado por estas federaciones mundiales de drogas, quiere decir que es un fármaco muy seguro siempre que sea utilizado por un médico que sepa llevar el seguimiento del paciente. O sea, todo lo que sea bien indicado y bien seguido no va a tener ningún tipo de complicaciones. No es que yo voy a ir a la farmacia, me voy a comprar la inyección para bajar de peso, porque me llegan directamente. Además, han llegado pacientes ya con la inyección, doctora, yo vengo nada más para que me la coloque. Y no es la idea. Como te digo, siempre haciendo nuestra escala, insistimos, alimentación, ejercicio y tenemos de la mano estos nuevos fármacos que dan muy buenos efectos en cuanto al control de peso y de manera rápida, pero que debe ser bajo el seguimiento del especialista. El médico endocrinólogo es el médico especializado en poder utilizar este tipo de medicamentos y que no vamos a tener ningún tipo de complicaciones si es bien llevado. Usted me hace acordar de años recientes, donde la cosmética médica, evidentemente,
administradas por médicos, funcionaba muy bien. Pero después eso se degeneró por completo y en cualquier estudio de belleza ponían inyecciones para la piel, botox, cosas, y la situación se salió de control con Las daños complicaciones. realmente, con Gracias a Dios, complicaciones. en Pero nuestro- cuando habla sí. usted, disculpe, Ajá. cuando habla usted también sobre que le llegan con la inyección para que simplemente se la ponga, ¿eso es vía vena o Es vía subcutánea. subcutánea? Sí, es una agujita muy pequeña, similar a las de insulina. Ajá. Ellos piensan que son insulina para bajar de peso y no tiene nada que ver con la Nada que insulina. ver. Pero son sí, y es de libre venta, que es lo que hay que tener mucho cuidado. En este programa siempre, tanto el doctor González como yo, hacemos un llamado a ese consumo indiscriminado total en las farmacias, encima que las farmacias nunca preguntan, como lo dijo un invitado suyo, nunca preguntan, usted es diabético, tiene tal mal, tiene esta situación, tiene tal enfermedad, tiene tal cosa, sino como farmacia ellos venden y no tienen que ver nada con su cuadro interno médico. Entonces, obviamente, me imagino yo que con ciertas sustancias, fármacos nuevos, en aras de buscar perder kilos, los pacientes con o sin autorización médica hacen lo que les da la gana en búsqueda de quitarse un poco de kilos en 5 días. El Exactamente. facilismo. ¿Eso es así? El facilismo. Bueno, doctor González. Doctora, bueno, como siempre lo dice Leo, que el tiempo aquí es dictatorial. El llamado de siempre de este programa es, y como lo venía diciendo Leonardo, a la no automedicación. Siempre sigan los consejos del médico, vayan a verse con el médico internista, vayan a verse con el endocrinólogo. Yo soy paciente, creo que tengo un problema hormonal y me quiero ver con la doctora Silvia Tirado. Doctora, ¿dónde pasa usted consulta? ¿Cómo hacen para comunicarse con usted? Su número telefónico, por favor, sus redes sociales, para que los pacientes, nuestros televidentes, puedan acceder a sus servicios. Como dijimos al inicio, estoy ubicada en Day Hospital, acá en Lechería. Previa cita, pueden llamar al número que ya les voy a dar, que es el 0414-995-0239, es el de mi secretaria, y con ella pueden canalizar para su evaluación endocrinológica completa. ¿Y tus redes? Mis redes, mi Instagram, Tu Endocrino Day, por allí me pueden seguir. Tu endocrino Day. Day. D-A-Y. Tu endocrino Day. Ok. Day. Day, sí. Como Day Hospital. Como Day Hospital. Buenísimo. Julio, tremenda cuña gratis. Te vamos a dar, Polo y yo, 1 minuto para que le digas a esta cámara, que es tu cámara, ¿qué llamado le vas a hacer a los seres humanos que hacen dietas locas, que quieren verse mejor y que son de una u otra forma irresponsables con su cuerpo? 1 minuto. Nuestro cuerpo debemos cuidarlo, debemos hacer todo para beneficio de él. Estamos en estos momentos, vuelvo y lo repito, en una terrible pandemia que es la obesidad, y desesperadamente, no solamente por la parte estética, sino por cuestiones de salud, queremos buscar soluciones rápidas. Y las soluciones no son rápidas. Las soluciones vienen encuadernadas, todos los pacientes que van a mi consulta lo saben, en un triángulo, que ese triángulo incluye la buena alimentación, el ejercicio y toda la gama de fármacos que tenemos disponibles, aprobados por las diferentes asociaciones mundiales, que van a permitir ayudarles a perder peso, pero sin hacerle daño. Y ese es mi mensaje final. Muy bien. Señores, hoy en miércoles de salud estuvo con nosotros la doctora, médico internista, endocrinóloga, doctora Silvia Tirado. Está invitada cordialmente para cualquier otra oportunidad. Nos acompañó también nuestro médico permanente, eterno, amigo, el doctor Leopoldo González. Y ya saben, no coman azúcar. El azúcar es dañino para la salud, hace daño y quita vida, quita años.
Será hasta una nueva oportunidad. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.